Escucha esto. Tienen la presencia del ejército chino en las calles de Hong Kong. La Casa Blanca advierte que acuerdo comercial estaría en peligro si Hong Kong usa la violencia para controlar las protestas. El Congreso estadounidense busca aprobar proyecto de ley en pro de los manifestantes, algo que a Beijing no le gusta y Trump no toma una posición pública sobre esto. Pregunto, la violencia en Hong Kong, la crisis en Hong Kong, ¿es más difícil que se llegue a un acuerdo entre China y Estados Unidos? Para eso me voy con Sergio Cesarín, investigador del área de estudios asiáticos de la Universidad Nacional del 3 de febrero desde Buenos Aires. Sergio, un gusto tenerte en el programa. Lo último que nos enteramos es que el Senado aprobó este proyecto de ley presentado de forma bipartidista que básicamente requiere que Estados Unidos certifique anualmente si la ciudad semiautónoma de Hong Kong está respetando los derechos humanos. Básicamente es una cachetada con guante blanco a Beijing. Y esto a Beijing no le gusta. Y Trump hasta ahora se ha mantenido en silencio. Y esto en medio de unas supuestas negociaciones que estarían a punto de llegar a un acuerdo en la primera fase. Todo esto que está sucediendo, que describí en la entrada, ¿cómo lo estás leyendo tú? Me parece que cada una de las partes está tratando de intervenir en el escenario interno de la otra parte. Creo que China, es un juego de ajedrez, ¿no? Que se juega como en múltiples tableros. En el caso de China, tratando de erosionar un poco la confianza de los votantes republicanos, que son la base electoral del presidente Trump, con las tensiones comerciales, las cuestiones comerciales, la no compra de productos, de bienes y servicios estadounidenses. Y Estados Unidos también, en el marco de la negociación, de todo este flujo de negociación, este proceso que es bastante complicado y arduo, está tratando de manejar otras variables que no solamente tienen que ver con el plano de lo estrictamente económico-comercial. Entonces, de alguna manera, el hecho de afectar las negociaciones o de introducir una variable que irrumpe de alguna manera en la posibilidad de consenso, como es el caso de Hong Kong, dificulta un escenario de resolución. Y es cierto, mira, lo que acabo de mencionar me hace acordar mucho a comienzos de la década del 90, en el gobierno del presidente Clinton, cuando Estados Unidos sometía a China a estándares y a normas de respeto y garantía de derechos humanos antes de aprobar el estatus de nación más favorecida o facilitar el acceso a productos estadounidenses al mercado americano. Era realmente una medida muy, muy dura y muy, muy estricta respecto a esa China que estaba en un proceso de reformas todavía incipiente. ¿Tú lo ves que se está escalando la situación? Tú ves que, ok, tú dices que Claro es como un juego, un tablero, ok, si lo vemos como un juego de ajedrez, tú mueves esta ficha, yo muevo esta ficha, pero hasta ahora veíamos que las fichas estaban moviéndose en el tablero comercial. No quiere decir que no existían los otros issues o conflictos, como el tema territorial, el tema de la expansión china, el tema de los temas intelectuales, el tema hegemónico, la expansión china, Estados Unidos que no quiere que se cambie el status quo internacional. Todo eso sigue estando, pero hasta ahora estábamos enfocados en una guerra estrictamente comercial. Pero ahora estamos viendo que estamos entrando en un enfrentamiento geopolítico. ¿Tú estás viendo que esto está escalándose y preocupa de que se vaya a ir de las manos? Y sí, realmente los planos de acción o de interacción se han alterado totalmente. Como te mencionaba, desde el plano estrictamente comercial, económico, donde podía haber algún atisbo de negociación o de resolución, ya hay estas variables que intervienen dificultan mucho más las cosas. Aquí hay elementos de percepción o de mutua percepción, de mutua sospecha. China sospecha a Estados Unidos y del proceso de intervención interno en los asuntos internos de Hong Kong. Y Estados Unidos obviamente sospecha, en el caso de China, también como te dije antes, de un juego dentro del escenario político interno, pensando incluso, imagino que en el gabinete chino está midiendo mucho también la, entre comillas, relativa debilidad del presidente que está sometido a un proceso, o al inicio de un proceso de impeachment. Entonces, me parece que la negociación o el plano de la negociación comercial ha sido totalmente alterada por estas variables y evidentemente la escalada tiene que ver con la retórica, el discurso de cada parte. Es un discurso que se ha vuelto incluso con muchos elementos, como decirte, morales. Estados Unidos pregonando la defensa de los derechos humanos, las libertades individuales. Nancy Pelosi así lo manifestó muy claramente. Por el lado de China diciendo que bueno, que China jamás aceptará lesiones a su soberanía, ni
la intromisión en los asuntos internos en el caso de Hong Kong. Entonces, me parece que hay una escalada de hecho, verbal, y bueno, que refleja cómo la situación se ha ido poniendo cada vez más difícil, en función además de una secuencia de radicalización de las manifestaciones estudiantiles en Hong Kong. Tú sabes que estaba escuchando la entrevista de Carrie Lam, que es la que administra Hong Kong, y ella dice que cuando se le preguntó sobre la presencia del ejército chino, ella decía que fue más una cuestión caritativa. Bueno, se estima que hay más de 6.000 fuerzas militares chinas en Hong Kong. Ella decía que fue más una cuestión caritativa de cooperar, y lo han hecho anteriormente. Pero ella dice, y te voy a tratar de citar, dice, ella no lo ha pedido de forma voluntaria, no ha pedido la ayuda al ejército chino, pero si ella no muestra que tiene control de la situación, estaría mostrando que es incompetente, lo cual te abre la puerta que tú dices, bueno, si tú no estás en control y no estarías demostrando incompetencia, le abres la puerta a que Beijing diga, yo voy a meter, digamos, la fuerza. Y lo que preocupa, hasta ahora no se ha visto, pero lo que preocupa es que se repita lo de Tiananmen. Y vamos a pensar en ese escenario, un Tiananmen, en los ambientes que ahora estamos viviendo, no son lo mismo de antes. Las repercusiones serían peores a nivel global. Me quedan 30 segundos, te los doy a ti. Muy rápidamente, yo creo que la autoridad de Carrie Lam está fuertemente erosionada. Prácticamente es desde Beijing el que emite las órdenes y su autoridad ha sido totalmente diezmada. Prácticamente carece de capacidad de enforcement como jefa del gobierno de Hong Kong. Me parece que es una dirigente que está realmente muy cuestionada, y evidentemente no hay respuestas efectivas para solucionar o contener las manifestaciones. El hecho de que desde Beijing se interpreten cláusulas, legislación, normas y se definan procesos de intervención, sean policial o la intervención del ejército, de algunas unidades que están destinadas en el mismo territorio de Hong Kong, bueno, habla de que ella prácticamente carece de autoridad. Entonces, bueno, puede que si la escalada o si la violencia continúe, haya un tipo de intervención. Yo creo que en este momento en el gabinete del Consejo de Estado chino, las tensiones son realmente muy profundas. Debe haber un debate muy fuerte, porque el análisis costo-beneficio de una posible intervención militar, como tú dices, sería muy altos en términos de sanciones internacionales, de pérdida de imagen, por supuesto, por parte de China. Y esto realmente tiene que ser muy cuidadosamente evaluado a la hora de emitir una señal. En otro contexto histórico, años atrás, por mucho menos movilización estudiantil o protestas, realmente el aparato de seguridad del Estado hubiera intervenido mucho más rápidamente. En este momento hay cierto nivel de moderación que esperemos se mantenga y que, bueno, se llegue a un estado de situación un poco más estable en Hong Kong.